¿Arrancó? Sí. Buenas, estamos en el grupo 4. Empezamos con Horacio Sardín, que lo tengo acá a mi derecha. ¿Cómo va? Bien, todo bien, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. Eh, ¿Cómo fue estos días de pandemia, estos años de pandemia en tu obra? Pues la verdad que para mí la pandemia, suena raro decirlo, pero para mí fue una experiencia muy interesante y muy positiva, porque descubrí lo alucinante que es trabajar en tu casa, disfrutar de los almuerzos, en un balcón con plantas, tomando sol, y estuve mucho tiempo en el Tigre, ¿no? Estuve Bien. mucho trabajando en el Tigre, por ejemplo, fui con rollos de papel, yo trabajo mucho con papel, lápiz y lápices de colores, nada más, ¿no? Y por ejemplo hice 2 proyectos en Mongolia, o sea, en la otra punta del mundo, del Tigre, trabajando con papel y lápiz, en casa y, digamos, lleno de naturaleza Bien. y alucinante, la verdad. Y Esa después posibilidad. hiciste unas casas o dos casas en el Calafate, ¿no? Sí, está en proyecto, está terminado el Unas que proyecto. son como una se- estaban buenas. Frente al lago argentino, sí, unos Sí. terrenos vírgenes que hay. Y bueno, eso está esperando ahí para arrancar. ¿Y qué tal fue eso? Muy bien, muy bien. Fue, digamos, un exalumno del taller nos convocó para hacer unos terrenos que tiene el Vírgenes enfrente al lago. Es un lugar alucinante cerca de Calafate, Sí. muy, muy natural, muy virgen. Hacer un conjunto de casas. Que cada casa es como de un arquitecto. No, no, en realidad digamos, tiene varios terrenos y quiere hacer un conjunto de casas individuales y unas casas un conjunto digamos, colectivo de 12 viviendas. Ah, porque en lotes. tenías una individual, que era la lomita, Claro, y un conjunto colectivo que son y después 12. tenés dos otros separados. Claro, como para armar todo un paisaje y no impactar mal en el terreno, ¿no? Sino que se vaya disolviendo la arquitectura, creando un diálogo, pero no un impacto negativo, ¿no? Que no destruya el lugar. ¿Y por qué usaste la bóveda? Y son las bóvedas de hormigón, digamos, de hormigón visto, que es el único elemento constructivo, digamos, predominante. Después, bueno, tuvo un techo verde con coirones, esa tierra esteparia con plantas bastante raras, que un poco mimetiza el proyecto, pero bueno, tener esa gran carpintería, que es como un ojo, digamos, hace que esto no sea totalmente mimético, sino que también tenga su impronta arquitectónica, ¿no?, del terreno. O sea, que le aporte un valor al lugar, ¿no? Sin, digamos, destruirlo con el impacto de los metros, la inyección de metros cuadrados nuevos, ¿no? ¿Y cómo es desde Tigre hacer algo en Mongolia y hacer algo en el Calafate? No, pero lo lindo es eso, que la posibilidad de esto del mundo global, de trabajar a distancia y trabajar en medio de la naturaleza, sin computadora, solamente con un celular, que le sacás la foto al dibujo, la mandás a un estudio que lo pasan en CAD y eso se va a Mongolia y después vuelve con una crítica. Y bueno, esto, no sé, nos pasó en la pandemia que abrió esta posibilidad de la gran libertad de acción de poder estar como escindido de un estudio, con 8 horas de trabajo, encerrados, ¿no?, comiendo por ahí algo rápido. Esta vida un poco que se te va acelerando y se pasa muy rápido los días, ¿no? Y esto de la pandemia para mí me vino muy bien porque fue descubrir que se puede reinventar la forma de trabajar, ¿no?, el día a día, lo cotidiano. En un punto, antes estaba ese romanticismo del arquitecto que iba al terreno, miraba el sol, el viento, ¿no? Oía el mar, ¿no? Y ahora de golpe eso lo descubriste por Google Maps, por Google Earth. No, pero yo estoy convencido que esa manera de trabajar es la que sirve, ¿no? Sí, Por obvio. eso, Digo, vos ahora no pudiste ni... Fuiste a Mongolia y no, son fuiste al terrenos que conozco, Calafate. y estuve visitándolos y que después, bueno, con toda esa información. Igual fuiste decantándola. a los lugares. Claro, sí. En realidad algunos no. Yo tengo que confesar que algunos no. Pero esto tiene que ver con esto Bueno, que igual vos, también está ¿no? el Google Maps, hay un Este montón año de de... pandemia no viajé, el año pasado, sí, tal cual. ¿Y cómo fue no viajar? Y es muy difícil, como decís, hay que investigar a través de fotografías, misiones aéreas, bueno, arreglártelas como podés. De reconstruir una visión de un lugar que tenés que absorberlo, no sé, olerlo, sentirlo, y muy difícil a distancia. Bien. Creo que salió bastante bien, pero bueno, siempre te queda la duda, ¿no? Lo mejor es visitar el lugar, pisar el terreno. ¿Y cómo tenés esta imagen romántica del arquitecto? Este arquitecto romántico de los 70, 80. Yo totalmente compenetrado con esa idea, ¿Sí? de no perder la idea de una arquitectura compenetrada con un lugar, y se puede enraizar en un lugar, digamos, develar el espíritu oculto, ¿no?, de ese mensaje oculto que cada sitio tiene, ¿no? Me parece que eso es esencial. Vamos a las preguntas, no sé cuál habías elegido. Bueno, la primera me parecía muy interesante.
Situación social personal más impactante. Bueno, te lo contesté esto, ¿no? De estar a distancia, también la situación, creo que lo decía Juan Martín, ahí decíamos con Esteban, parece deprimente lo que decía, pero es cierto, es un país que estamos un 40 y pico % de pobreza, ya estamos naturalizando la pobreza, o sea, estamos en el quinto mundo y seguimos chocándonos contra una pared y no reaccionamos. Me parece que es un desastre, ¿no? Muy poco lo que el arquitecto puede hacer, lamentablemente. Igual podemos hacer cosas. Sobre todo hablar, cuando hablas en una radio, cuando hablamos en una entrevista, cuando haces una nota en el diario, ¿no? Y hacer una crítica, digamos que el país está yendo a la mierda hace 30 años y que seguimos en esa dirección. Y la gente sigue eligiendo autodestruirse, ¿no? Todos los jóvenes se quieren ir, tus hijos se quieren ir, todos nos queremos ir a otro lado, o sea, de alguna manera estamos... No, sos padre de hijos jóvenes. Bastante grandes, sí. O sea, 28, bueno, 23. ¿Cómo los ves a ellos? Y bueno, no, que siguen adelante porque yo trato de que se queden, digamos, pero están a un segundo. ¿Qué es tratar que se queden? Digamos, por suerte les va bien, estudian, trabajan, pero creo que viven en una burbuja de esta clase media que somos nosotros, que estamos ayudado por los padres, ¿no? Sí, sí, exacto, y que tenemos esta suerte de estar en un mundo casi feliz, pero ya te digo, el 50% de la población la está pasando muy mal. Entonces eso es terrible, es muy grave. Si vos volvés a tus 23 a 28 años y los comparás con tus hijos, ¿vos sentías que tenías más posibilidades, más libertad? No, igual el país yo terminé en los 90, imagínate, la crisis de los 90. O también estabas, pero digo, también, o veías que en un momento estabas mejor o estás igual que ellos. No, la crisis siempre estuvo permanentemente, pero bueno, ahora me parece que la crisis es que el estado de pobreza se haya extremado, ¿no? Es terrible, es tremendo. Estamos en una burbuja todos nosotros, pero todos, como movemos un dedo, ¿en cuántas cuadras estamos en una villa? 5 cuadras, o sea, es así, el 10% de la población de Capital Federal vive en una villa. Es terrible, ¿no? Es demencial lo que estamos viendo y como que no lo estamos naturalizando, ¿no? Sí. Vamos a la próxima. ¿Cuál habías elegido? Para poner un poco de onda, lo de la película me pareció interesante. Les recomiendo una película que vi la semana pasada, me parece que fue la mejor película del año, de Paolo Sorrento, que es el mismo autor cineasta de La Grande Belleza, sí, que se llama Fue la mano de Dios. ¿es él? Él es es medio autobiográfico, él es del sur de Italia, de Nápoles, y habla de Nápoles, ¿no? Esa cosa exuberante de Italia, del sur, de los 80, habla de Maradona, realmente es muy interesante la película. Estás acordada de Fellini. La vi ayer en Netflix, que está como opción. Muy recomendable, muy recomendable. ¿Y La Gran Belleza la viste? Sí, también. Que está Maradona. Sí, bueno, acá Maradona está permanentemente, ¿no? También. Pero es interesante porque muestra el sur de Italia, ¿no? Y bueno, a mí me encantó el sur de Italia y súper recomendable. Y después la otra no la terminé de ver, la que es sobre el presidente, sobre Berlusconi, ¿la viste? No. Tiene unas escenas, una pileta, son geniales, te la recomiendo. Es muy larga, tienes que saber mucho de política italiana, pero es muy buena la película. ¿Cómo le dicen a él? ¿Al presidente, al expresidente? Sí, así se llama la película. No me acuerdo, no la vi. Vamos a la próxima. Y después había una que estaba muy bien. Hola, Argentina. El escenario de la... Bueno, no, la ciudad, me parece que lo que hay que poner en crisis que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, o sea, critico el país y critico la ciudad, yo soy muy crítico. Y me parece que lo que está pasando terrible en la ciudad, muchos de los que están acá trabajan en la ciudad de Buenos Aires, es que el nuevo código, por un lado el nuevo código me parece que tiene un problema que la densidad que va a tener, digamos, los proyectos, que no hay una superficie o un volumen de metros cúbicos que haya que dejar libre en el terreno. Entonces uno, cuando tiene una propiedad donde va a construir y hay un propietario que de maximizar el negocio, quiere construir el 100% del terreno, ¿no? Obviamente que hay que hacer patios para ventilar y todo eso. Pero bueno, eso es algo terrible que el FOT antes permitía o exigía vacíos. Ahora no, vos cuanto más llenes, mejor negocio es. Entonces los arquitectos estamos en contra de eso, estamos a favor de la arquitectura, deberíamos estar. Entonces hay una dicotomía, hay un enfrentamiento, ¿no?, entre arquitectura y negocio. Sí. Y por otro lado el tema de los convenios, me parece que los convenios, sabéis algo del tema, que es hacer una ley que es un nuevo código, por otro lado
digamos, algo que se opone a la ley, que es vos pagás y podés hacer más metros. Entonces un barrio bajo podés hacer una torre si vos tenés gorda la billetera. Y eso es tomar la ciudad como mercancía. Y me parece terrible porque dentro de 5 o 10 años vamos a ver destruidos los perfiles urbanos de muchos de nuestros barrios. Sí, ¿no? o densificarlos en una situación de Claro, eso está bien cuando hay una comisión de notables que analiza cada terreno y saca una conclusión. Cuando esa comisión no está formada por notables, esto pasa a ser un negocio, ¿no? Instituir, o sea, hacer de un negocio que antes era fraudulento algo legal, digamos, pero no deja de ser algo que va a destruir la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, pasemos al próximo, Muy bien. que es Ramiro. ¿Cómo va? Todo bien. Me alegro. ¿Qué preguntas has elegido? Voy directo a las preguntas, no preguntas ni cómo vine, nada. Bueno, ¿cómo llegaste? Con un scooter. ¿Es scooter? Sí. ¿Una Vespa? No, es una. Okay. ¿Vos has hecho un set fotográfico? Sí, El de sí. Gaby Rubenstein, ¿no? Gaby Herstein. Bueno, lo mismo. Sí, son los estudios, Babel Studios. Babel Studios que tengo el estudio yo. Bien. ¿Y esto está bien? Está bien, está muy Como bien. Sí, equipo bien. fotográfico, bien. Sí, o sea, acá las limitaciones que va a tener seguramente de altura, cosas así, pero por las condiciones seguramente tenían dadas para Bien. cuando tenés que armar parrillas y demás. Y ahora terminé otro estudio de fotografía para es audiovisual para Black & Decker. Adentro de la nave, ellos tienen una nave logística en Pacheco. Sí. Hicimos ahí un estudio de grabación. Ahí van a hacer las publicidades para Black & Decker en Latinoamérica. ¿Y cómo se arma un espacio así? Y ellos tenían es un depósito y ahí adentro la manera que vimos. Primero lo querían todo negro porque habían hecho uno en Estados Unidos también todo negro y lo terminamos haciendo con los paneles de cámara frigorífica que ya venía prepintado, venía todo montado, armamos toda una subestructura dentro de la nave y directamente todo. Que es cielo raso, está hecho todo en estos termopaneles que ya del lado de adentro son negros, o sea, ya venía terminado, se montó. Pero te gastas rápido. toda la plata en iluminaciones, pero ¿cómo iluminas todo eso No, en porque negro? ellos lo que hacen son escenografías, o sea, te arman una escenografía de una cocina o de lo que sea, y lo que no necesitaban era luz de rebote, o sea, tenía que claro. ser solamente iluminación, porque en realidad, o sea, depende mucho, vos acá estás trabajando con un infinito, el infinito es más un tema de postproducción, o sea, es por el tema de que la luz rebote de tal manera, cuando vos empezás a armar adentro de esto tapones para hacer una escenografía, el infinito no lo usás. De hecho, en la mayoría de los sets, el infinito no se usa. Bien. O sea, se usa particularmente para algún tipo de producto o algún tipo de foto particular. En general, la mayoría de las situaciones son con tapones y con escenografía. Bien. Entonces ahí depende mucho del espacio, de la altura de la parrilla y demás para toda la técnica. O sea, hay cosas que son... Y ahí hicimos todas parrillas que se mueven con malacates, o sea, bueno, fuimos como mejorando. O sea, Babel Studios tiene 3 estudios. Tiene uno muy grande que son de 17 metros por casi 17 metros por 14 metros de altura, con una parrilla que está a 11 metros y pico, Bien. que eso es lo que a vos te permite manejar la técnica. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezaste a los estudios fotográficos? ¿Por qué Babel? ¿Por qué...? No, Babel llegó como casi todas las cosas van llegando, llegan medio como de referencia, casualidad. O sea, casi todo mi trabajo termina siendo trabajo por referencia de otros. O sea, en realidad al propietario lo conocí porque querían hacer viviendas prefabricadas en el sur. Y me dijo, compraron una fábrica, me dijeron, vení a verla, ¿qué te parece? Le armé una propuesta y arranqué por ahí. Bien. Pero, bueno, con esto de que no trabajo puntualmente en ningún tema, no me especializo en ningún tema, hago todo. Sí, porque después estás haciendo oficinas también. Estoy haciendo oficinas, hago trabajo de oficina, hago viviendas, hago reformas, estoy ahora mucho con el tema de consultorios odontológicos, sí. Estoy haciendo una sede para el CEMIC, o sea, me estoy metiendo sin buscarlo en el tema salud, pero a mí lo que me gusta de eso es que voy a aprender, o sea, es el tema de aprender. En cada una de estas temáticas que tienen mucha técnica atrás y tenés que ponerte a estudiar y aprender y eso no me ¿Y en salud qué fue lo más...? Y ahora estamos haciendo sala de resonancias con tomógrafos y bueno, tiene su complejidad. Y ahí donde entra el diseño.
¿Ahí cómo entra el diseño? ¿O directamente es una caja funcional? ¿Cómo? En el caso de la sala de resonancia, sí es una caja funcional porque tiene una jaula de Faraday que tiene, y además te la baja directamente el fabricante del resonador. O sea, tiene que estar aprobado por el fabricante. Vos lo único que hay haces es 5x5. Ahí es solamente, claro, le das solamente las dimensiones. Pero después ya en tomógrafo tiene menos especificaciones y el resto podés trabajar libremente. Así que lo único que te queda a vos siempre es son los espacios de No, articulación, no, las en articulaciones. el centro de Villa Ballester, que estamos haciendo de CEMIC, tiene 1.300 metros cuadrados. La sala de resonadores es un sector. El resto son consultorios. Igual siempre estás limitado, es muy específico. Pero bueno, siempre algo hay para aportar, que es lo interesante. Bien. Bueno, de las preguntas, ¿cuál elegís? Mira, voy por orden. En realidad la primera, la situación social. Sí. A mí me impactó, y las dos, la primera y la segunda las voy a relacionar directo con el tema de la pandemia, me impactó la velocidad de la información y la conectividad, que eso creo que sí se aceleró de una manera impresionante. De hecho hubo momentos en donde había una saturación de información. Me acuerdo que los Instagram o los vivos salías de uno y tenías otro vivo y había 5 vivos por día, se solapaban todos los días. Y tenías la oportunidad por ahí de ver a un diseñador o un arquitecto no sé, español, inglés, que estaba hablando con alguien como, bueno, vos explotaste también con todo el tema y así como estabas vos en el mundo, había muchos, entonces tenías la posibilidad de escuchar de primera mano a un arquitecto de una manera muy coloquial. Entonces eso me pareció muy impactante y además que va a generar un cambio en la manera de comunicar, de relacionarse. De hecho, hoy mismo... Sí, es mucho más democrático. Es más democrático, pero además es un tema de tiempo. O sea, un poco lo que contaba Horacio de trabajar de tu casa. Hoy muchas de las reuniones las termino haciendo por Zoom, me parece hasta mucho más práctico. Sí. O sea, termino con el cliente, termino hasta trabajando, compartiendo pantalla y trabajando arriba de los planos en directo, mostrándole. Hay mucha ganancia de tiempo y es práctico. Bien. Entonces, bueno. ¿La próxima? La segunda es el escenario de la ciudad. Sí. Y esto, a mí lo primero que se me vino es la imagen, medio como volviendo a la noche, por General Paz, cuando estaba todo cerrado. O sea, teníamos nosotros algún permiso para salir, que cada uno la dibujó como pudo. Yo tenía, mi mamá que vive sola, estaba en Ramos Mejía y había un punto donde hacía tiempo que no iba, y volver por General Paz con todos los accesos cerrados, todo tapiado, que no sabías por dónde ibas a bajar, en un horario que por ahí no lo tenías permitido y no sabías si te iban a dejar pasar o no. O sea, me pareció vivir en una situación muy de película de ciencia ficción que nunca me lo había imaginado. O sea, venir por General Paz y realmente encontrar que tenías dos puntos de acceso nada más por ahí para entrar a la ciudad, a darte una vuelta, a mí me impactó como ciudad. Y además que creo que todos al principio nos guardamos de una manera ejemplar. O sea, y no era salir una persona por familia a hacer una compra, era una situación medio así como de guerra que no estábamos acá en Argentina, no la podíamos imaginar nunca. No. Y para mí eso fue impactante. O sea, por un lado tenía lo positivo de estar mucho tiempo con tu y familia. además el hecho de pedir permiso para ver a tu madre, ¿no? Es ridículo. Y que tenías horarios y además tenías días, o sea, tenías que pedirlo el día, hubo un momento que tenías que pedirlo el día anterior, era raro, fue una situación para mí muy rara. Bien. Esa sería la segunda. ¿Y la tercera? La tercera, la película, en realidad no puede ser una película actual, no es porque la vi este año. En realidad surgió un poco de leer La Buena Vida de Iñaki Ábalos, y hay una parte en donde muestran una película, un corto de 22-24 minutos de Buster Keaton, que se llama One Week, que me pareció genial. O sea, yo creo que es algo que es muy cortita de ver y la puede ver todo. O sea, y es un matrimonio, en realidad después cuando lees un poco cómo se trata, él la sacó de una publicidad que hacían en esa época, la película de 1920, de viviendas prefabricadas.
Entonces había como una publicidad en donde había una parejita que se compraba una vivienda y en una semana se armaba su casa. Y ¿la que se te cae el techo? claro, La fachada. la fachada. Y era como feliz. Y la película es, además es muy divertida. Trata de que el tío, que estaba enamorado de la que se casa, le regala el terreno y le regala una casa, pero le cambia la numeración en el modo de armar la casa. Los paneles. Entonces, la casa es como imagen, creo que la primera casa de constructivista que aparece, o sea, como imagen, que es muy fuerte, tiene la puerta en el segundo piso, y toda deformada. Es como una especie de Getty. Es un Gehry, o sea, la primera casa de Gehry podría llegar a ser algo así, pero además después le empiezan a pasar otras cosas, entonces empieza a desarmar, le agarra una tormenta y empieza a girar y terminan corriéndola porque encima el terreno era el 66 y el que habían comprado era el 99, entonces la cargan y la llevan con un auto, la empujan y la corren para otro lado. Para mí es increíble la película, es una película cortita pero muy buena. Es como un día a día tuyo. Sí, es un día caótico. Pero es linda película para ver. Bueno, pasemos al próximo. Ahora viene un deportista. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Vení más cerca. Sé que se te cayeron varios para que me invites. Sí. Mirá, salgo ahí. Así que este lugar lo hizo el amigo Platzi. Platzi. Bueno, yo veía esa herrería mientras estaba sentado y acá hay un alma creativa porque esa herrería de ahí. Está buena, ¿viste? Si no hay alguien que tiene ganas de sentarse a dibujar un día entero la herrería, no la haces. No, Está bueno. igual que la escalera, La ¿viste? escalera, sí, lo venía mirando. Me gustaba este cortecito, ¿viste? Para la entrega de Construcciones 1 tiene todo. Tiene lo colgado, lo apoyado, el desagüe, el aire, el turno, Los primeros dos escalones son de hormigón y los después todo escalones de metálico. hormigón. Hay que traer a los chicos de Construcciones 1 acá. Bien. Te dejo la idea. ¿Cómo anda Mojo? No, mojo, justo no me preguntes. Sojo, ¿cómo se llaman esos casos? Esos edificios que haces vos. Joso. Ah, vos decís los de ahí del Dojo. Sí. Y bien, qué sé yo, andan, va caminando. Ahora se frenó un poco el ímpetu que tenía la ciudad por desarrollar eso, ahora que ya vio que se empezó a generar un valor en las tierras, el ímpetu de ellos empezó a frenar y ya estamos en la etapa del laissez-faire y que sea lo que Dios quiera y los lugares donde ellos no terminaron de hacer cosas, que se arregle Cristo, pero se va consolidando de a poco. Pero vos ahí ya hiciste varios. 3. Bueno. en No, pero Boulevard. yo no te lo digo desde el punto de vista de lo que hicimos nosotros, digo porque viste cómo está el conjunto, que es un conjunto que venía para hacer algo muy interesante y ¿Está frenado? le No, faltan los 5 para el peso, ¿viste? Cuando vas ahí, y le faltan porque ellos frenaron con el ímpetu que tenían de esta cosa, rematar el terreno, construir el espacio público con la guita del remate, toda esa gimnasia como que hace ¿Y no fue una la cosa de 2 pandemia años eso? atrás, puede ser que haya sido la pandemia, pero hay como una sensación, viste, de que vas por ahí, decís, viste, cuando le preguntabas antes, creo que a Flores, ¿no? Le preguntabas por los huecos en la Villa Olímpica, Sí. y acá pasa lo mismo, como que No, entras a estamos hablando caminar por ¿cómo un se llama? lugar El interesante. Parque Holmer, ¿no? El corredor Donau Holmer. Es Pero como no, un lugar que decís, bueno, se armó algo interesante con sus caras y contracaras, Bueno, pero también tiene unos huecos que lo ves y decís, che, ¿y acá? hay vivienda, hay escuelas, hay espacio público. Sí, Está bueno. sí. Y es verdad, bueno, pero eso todavía falta desarrollarse, no está todo hecho. Hay cosas que faltan desarrollarse, pero digamos que se cortó la parte que tenía que impulsar el gobierno de la ciudad hace un buen par de años largo que está discontinuada, que no hay remates de terreno, que no hay obra pública nueva, entonces quedó, viste, como... ¿Y grupo en uno cómo anda? ¿Crece? Bien. Y mira, en esta época es Sí. difícil decir que una pyme crece, nosotros somos una pyme. Bueno, pero Sobrevivimos tienen- a la pandemia y no tuvimos que despedir a nadie en la pandemia y ya con eso nos damos por hecho. Igual tienen como un formato, una pyme, pero tienen como un formato de empresa, tenés un formato de arquitectura. Sí, lo que en pasa es que general. nosotros, como les pasó a muchos colegas de mi generación, en un momento para generarnos el laburo tuvimos que convertirnos en desarrolladores, porque era la única manera que teníamos de tener laburo, llanamente.
y hay un momento en que tomar el desarrollo de una obra implica una carga laboral y el diseño de una dinámica interna que absorbe a la del estudio de arquitectura. Entonces terminás siendo una desarrolladora con unas mesas allá que son la parte de estudio de arquitectura. Porque es lo que te exige la dinámica de lo que estás haciendo. Y casi siempre la palabra, cuando dices, ay, soy desarrollador, Sí. hay una cosa, esta le gusta la guita. Sí, me gusta. Ya es obvio. Pero, ¿cómo, No como a todos los demás que no les sí, gusta. pero ¿cómo lo tomas esto cuando a veces dices, es como es una palabra media como no cool, no visible? Y en cambio, Uncool, dicen sí. así los yankees. ¿Cómo te llevas con eso? Como, bueno, Yo sí, siempre soy desarrollador. Siempre fui uncool, ahora que ¿Sí? lo pienso. Sí, pero por ahí por aspectos más románticos. ¿Cómo me llevo? Yo me llevo con mucho orgullo. Porque casi siempre, porque- bueno, el arquitecto más el otro, ¿no? Es como el jefe de estudio, es como el más canchero, el más copado. Y vos sos Sí. como el malo, ¿no? Sí, de la no película. sos cancheros y copados, no, pero Pero está esa yo cuestión me llevo del. bien con eso porque tengo claro Que sos sincero. Tengo claro, sí, que soy sincero, que hacemos esto porque es lo que teníamos que hacer, te repito, para poder tener laburo. Y como decía uno de mis queridos mentores, que estábamos recordando con él hace un rato, Juan Molini Bedia, que nadie lo puede tildar ni de empresario ni de que le gustaba la guita, porque decía, la arquitectura se hace con plata. Sí. Así que todo el que está haciendo arquitectura tiene que poder explicar dónde salió la plata que está haciendo esa arquitectura. Nosotros tenemos esa maquinaria, después otros tienen otras. Bien. Vamos a la próxima. Sí. Tienes que elegir una de estas preguntas. Sí. Yo pensé que me iban a pasar el machete del que no vino. Que yo decía las del que no, No, vino. no. Tengo que decir Sí. yo posta. Elegite una. no. Situación social personal más impactante del año. A ver, yo eso lo pensaba mientras los escuchaba hablar a ellos. Yo lo relacioné como qué situación social te impactó personal, como que pensaba Sí. como el entrelazamiento entre ambas cosas. Me voy a agarrar un poco de lo que, me copio un poco de los chicos que pasaron antes que yo, que ya vi que les fue bien. A mí me impactó mucho este año en particular, que vivimos como, este es el año en que vivimos, al contrario de lo que comentaba antes, vivimos como el gris de una pseudo salida de la pandemia, pero que no, ¿viste? Y eso generó como una especie de superposición de estados anacrónicos por todos lados, donde había donde hubo cosas que siguieron siendo pandemia y cosas que no. fueron pizza y champagne. Y en ese sentido me impactó mucho a mí seguir dando clase por Zoom en la Facu este año. Fue muy desgastante a nivel personal y muy impactante estar viviendo ese anacronismo, donde al contrario que en el 2020, que vos estabas dando la clase por Zoom, pero venías de estar encerrado en tu casa y en un momento le decías a tu señora, bancá que me voy a conectar a la Facu, este año llegabas corriendo de la obra, esquivando el tráfico, porque ya estaba llena de gente que decía, me tengo que conectar. ¿Viste? Claro, cuando fue como una locura, la- y los pibes les pasaba lo mismo, y te decían, no llego a conectarme. Como que, Muy claro, la curioso facultad era lo único que no estaba en el orden social. Claro, Se atrasó ahí la me facultad. hizo acordar, ya que estaban hablando de películas, la película que vos le decías a Horacio, creo, era de Moretti, se llama Il Caimano, de Nanni Moretti, la de Berlusconi. Ah. Me acordé de repente. Una película alemana que se llamaba El Arquitecto, no sé si alguno la vio, una película más dramática del carajo, que después hace mucho no la encuentro. El argumento es genial, tendría que estar Flores acá porque es un arquitecto concursero, el protagonista, ¿sabés la película que te digo? No. Es un arquitecto concursero en la Alemania del Este, muro de Berlín, que gana un concurso para hacer una urbanización de la Sanflauta y es su primer laburo. Él venía como muy frustrado, un arquitecto que le iba mal, gana el concurso y es como, vamos, salí de pobre, gané el concurso y obviamente se empieza a enfrentar a la maquinaria burocrática de Alemania del Este y el concurso, te imaginás lo que va pasando en el concurso. Ni mongo, no pasa nada, y les voy a spoilear el final. Al final el tipo agarra un chumbo y se pega un tiro en la cabeza y esa es la última escena de la película. O sea, para la veamos acá y terminamos todos llorando así. Bueno, esa película está filmada en el mes en que cayó el muro de Berlín y en el documental de la filmación de la película, el director te va contando cómo tenía que ir corriendo todo el set porque le tiraban el muro y la película se trataba de Alemania del Este.
y él veía que estaban tirando el muro a la mierda, se quería morir. No, pará que yo necesito hacer un alegato de la Alemania del Este. Bueno, algo así fue la facultad de este año para mí, como que estábamos en el Zoom, viste, pero Sí, a su vez no correspondía con la venía realidad. corriendo de la calle, no correspondía con la realidad. Bien. Bueno, Eso me impacta. vamos a invitar para que vengan los del debate. Así que... Me comí todo el tiempo, ¿no? Con esa. No, estuviste bien. Estuviste ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo aprobaste? ¿Lo aprobaste? Ah, ¿te quedas parado? No me voy acá. Sentate. Vente más allá. Fede estaba preocupado, no sé si iba a aprobar. Distanciamiento Sí, social. ya Pero- no separó nada. Pero vos sos... Ahí no sale Sardín, ¿eh? Ah, no, así ahí sale. ¿Fuiste alumno de él? No, nos conocemos, pero de algún con Panchito, con Barbie, nos fuimos conociendo. No, de los hoteles para los españoles, ¿te verdad? Ah, claro, los hoteles eso. Año 2004, Hace varios años. ¿Qué Venimos cátedra cruzando. te dominó a vos en la UBA? Me dominó, está bien aplicada la palabra, sí, me dominó la cátedra Sánchez Gómez. Cuando iba Javier a dar clases, a Sánchez señor. Gómez de verdad. Sí. ¿Y qué tal fue? Espectacular. ¿Sí? Javier era de lujo. Pero era estricto. Sí, qué sé yo, sí, había más estrictos igual, ¿eh? No, pero yo la pasé muy bien. Vos sos de Morón. ¿Y a vos quién fue? Ah, vos tenías cada año uno Fue lo diferente. mejor que pasó en ese sentido. No tuve... o sea, aprendí mucho de lo que no quería hacer. Claro, porque tenías varios, cada año tenés Lo un que veo en profesor. general es cuando se hizo una línea, medio terminás en esa línea. Acá te tocaba uno que valía la pena y tres que no. Y los tres que no aprendías por la negativa. O sea, Claro. Era el no modelo. No, y no puede, sí, es como yo en mi caso en la Belgrano, el que te tocaba, te tocaba. Que te tocaba, tenías buenas cátedras y otras que realmente no. Pero para mí se aprende mucho de eso también. O ¿Y sea, por qué ibas a fu- corregir por- y te ¿Por qué fuiste a Morón? En realidad en la época en la que arrancaba para estudiar, en la U había muchos paros. O sea, teníamos un conocido, era más grande, y cada vez que iba, por semana, por ahí había 3 días que no había clases. Y Eso sucede a todos. Bueno, yo estaba a una hora y media, vivía en Ramos Mejía, 1 hora y media en colectivo, 2 horas llegar, te enterabas ahí que no había clases y tenías que volver en una carrera que ya tenía 4 horas de viaje, en una carrera que necesitabas ¿En qué año tiempo. fue eso? Y yo arranqué en el 90. ¿90? Sí. ¿Cero? Bien. Y vos sos hijo de Miguel Ángel, de Roca, Yo cursé todos los años con Miguel, los 5 años. hace 5 años, pues fui docente, después estuve 10 años desaparecido de la facultad, después volví, rendí concurso para titular, lo gané el año 2005 y me quedé con Miguel como cotitular. Y ahora también tenés la... ¿Y qué pensás eso de lo que acaba de decir él de, bueno, De las huelgas, bueno, nosotros nunca, estaba pensando, nuestro taller nunca paró ninguna huelga, más allá de cualquier gobierno. no por la huelga. Nunca paramos, siempre dimos clases, más allá de que haya gobierno radical, peronista. no la pero- huelga, sino el hecho de bueno, en la UBA que tiene esta cuestión de la columna, ¿no? Vertebral. Sentí que por haber estado al lado de Miguel, De No, haber bueno, tenido 6 te años marcó y No, pero- de golpe a mí me pasaba, Sí. este es un pelotudo, me lo tengo que bancar un año porque no tengo otro. ¿Vos cómo lo tomás Bueno, eso? ¿Es mejor, es justamente peor? el taller de Miguel que fundó Miguel y que yo me siento continuador y digamos conjuntamente con él, justamente el espíritu de libertad es lo que más nos caracteriza. O sea que justamente vos no tenés esa sensación que tenés que seguir al profesor, hacer lo que hace el profesor, que existe hoy día en la facultad, vas a los juris de final de año y hay un gran porcentaje de cátedras que hay proyecto único, hay que hacer lo que dice el docente. Bueno, nuestro taller siempre, desde el primer día hasta el día de hoy, siempre hay una gran libertad. Bueno, acá está Matías también que participó del taller y hay tantos proyectos como personas y los mejores proyectos son todos diferentes y eso es muy sano, porque no te sentís atado a una línea, sino que vos desarrollás tu camino y bueno, la idea es que el docente ayude a que llegues a buen puerto. En la eso FAU igual también es una línea. O sea, La línea de la libertad, digamos, la línea de la libertad, que a mí me parece la única, ¿no? Igual No- en la no FAU, veo vos, otra. si querés, pues tenés la opción de cada año irte a un taller diferente. Claro, pero eso me parece que está bueno cuando te toca una cátedra que no te gusta. Si estás en una cátedra que te permite reinventarte año a año, Bueno, tampoco sabés si el otro es mejor o peor. como que- no, yo digo la nuestra. Ah, yo, sí. no conozco otras, digamos. Y bueno, y los comerciantes de los tres, en que... Que- ¿Alguna vez pensaste en irte de Sánchez Gómez o estabas feliz? en No, Sánchez me Gómez? fui en algún momento de Sánchez Gómez, pero vos me contaste la cátedra que me marcó. Fuiste Bueno, en Molina, yo ¿no? reconozco, Porque claro. creo-
estuve en Molina y Bedia, hice un par de cursadas en Molina y Bedia, pero Fuiste como, cambiaste de cátedra. cambié de cátedra, pero porque una cuestión laboral, también necesitaba cursar a la noche, qué sé yo. Y con Molina y Bedia tenía mucha cercanía personal con él, con el titular, y medio que eso fue lo que me impulsó a anotarme en la cátedra, pero la cátedra que yo me doy cuenta que me marcó en mi manera de proyectar fue Sánchez Gómez en esa época, insisto, que era una época dorada de la cátedra en la cual corregía con Javier, corregía con Berto Berdicheschi, era muy bueno. ¿Qué año? ¿Sánchez Gómez hubiera aprobado la rampa naranja? Bueno, pero estaba la cátedra de Horacio. Tuviese venido a la nuestra, claro. La de Horacio de la Libertad. El año Tuviese algún día. 98, ponele, 98, yo empecé en igual que yo. 98. Igual, ¿cómo te llevas con... ¿Te gusta que de golpe tu edificio sea la rampa naranja? ¿Que seas el arquitecto de la rampa naranja? ¿O te rompe un poco las bolas? ¿O te pone contento? Sí, lo que pasa que esos son como Sos como un hit de Instagram. ¿para qué y para quién? ¿Viste? O sea, eso me vuelve como a mi rol de desarrollador. Nosotros tenemos un montón de clientes en varias obras que viven muy contentos en los departamentos que les hicimos, para los cuales soy el tipo que les hizo la casa donde viven. Sí. Entonces, después, viste, como si alguien dice el de la rampa naranja, no sé quién dice eso. Que en eso también, yendo para quizá algún otro debate que se dio atrás, hay también como una contradicción, porque en un momento hiciste la pregunta de si construías en un country, que tenés la posibilidad de decir que no, a la vez después hablabas de el arquitecto, digamos, que está alejado de el cliente. Entonces, a ver, bueno, si vos tomás todos los trabajos como un desafío y al cliente lo respetas como un cliente, ya no está esa situación de decir, no, esto digo que no. Ahí está un poco también cuando están hablando de la plata o del desarrollador, hay como esa especie de dualidad que parece como, bueno, si haces una casa en un country, o sea, todos son trabajos, me parece que todos tenemos para aportar desde cada uno de los lugares, y la idea es que cada uno haga lo mejor que puede para el cliente, para el usuario. O sea, hay un tema ahí que me parece que se da, que siempre hay tironeos, ¿viste? Entre o mismos arquitectos que tienen obra que no muestran, o sea, que siempre lo hablo, o sea, ¿por qué no muestras todo lo que haces? No, esta parte me representa, esta parte no, y en realidad haces todo. Entonces, ahí me parece que hay una cosa rara, ¿viste? Bueno, no, esto me representa y esto no, pero si lo haces también. Y si lo tenés que hacer dignamente, porque es un oficio, o sea, me parece que hay que defender lo nuestro como un oficio. ¿Y cómo se llevan con esta cosa de la obra y el arquitecto? El otro día vi, no es que los quiero comparar con él, pero el otro día vi una conferencia ¿hay cosas en portugués que vimos el otro día? Moura. Soto de Moura, perdón. Que en un momento dijo, no voy a responder preguntas sobre el estadio de fútbol, ¿no? Como si no estoy harto de que me hablen siempre lo mismo. ¿Cómo se llevan capaz? O Bain no queriendo tocar coma ciudad, ¿viste? Exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que decías vos, que para mí esconder una parte de la producción, por lo menos no me sentí identificado con esa manera de... Yo creo que si hay algo que no me representa no lo hago, ¿no? O sea, directamente. Pero bueno, tengo la suerte hoy día de hacerlo hace 20 años, pero por ahí al comienzo hacía arreglos, reformas de casas y cosas que no eran muy trascendentes, pero también es un rol de la profesión que hay que hacer, sobre todo cuando uno va empezando. Yo creo que la arquitectura es una profesión de viejos, cuanto más viejo sos, más podés elegir, más trabajo tenés, y hay que tener paciencia y trabajar todos los días para dentro de tantos años poder llegar a... Pero bueno, me parece que... No, pero yo me refería a esto de las etiquetas, ¿no? Como él es el arquitecto de la naranja, vos sos el arquitecto de las plantas. ¿Cómo te llevas con eso? Fotográfico. Soto de Moura es un tipo que tiene una obra monumental, basta con B corta, y bueno, está en todo su derecho a decir, che, no me preguntes sobre esa obra, me preguntan hace 30 años siempre me preguntan de esa obra porque se te cae la estantería la cantidad de obras buenas que hay. Bueno, yo soy un bichi que hizo eso, que salió un par de fotos, bueno, yo creo que están quedando pocos críticos de arquitectura, por lo menos en Argentina. Y en el mundo, en la Argentina está desapareciendo. Muchos críticos han dejado de serlo. Hay periodistas, entonces ahí tenemos un problema como arquitectura argentina, porque nos estamos quedándonos sin críticos, que son los que impulsan los grupos de arquitectos, que
están tratando de formular sus proyectos, sus caminos. Y eso es algo muy grave. Y hay mucho esquematismo en las descripciones de las obras. Esto es un esquematismo, es decir, el arquitecto de las plantas, o los fideicomisos, los El cambios. hecho es etiquetar Es es medio la bobo, fácil. digamos. Sí. Es la fácil. Pero además sirve, o sea, es la fácil, pero además de la manera que también publican. O sea, el que es etiquetable es más fácil para publicar, porque de golpe hicieron una revista temática del hormigón y hay un tipo que labura solamente con el hormigón, está etiquetado, va rápido. Uno que trabaja con el agua, va rápido. O sea, es la manera fácil para trabajar el marketing desde la prensa de arquitectura. O sea, cuando por ahí no tenés una etiqueta, es mucho más difícil también de que te publiquen, porque no es fácil, digamos, van a la etiqueta rápida. Sí, porque hoy lo que se publica, mirá, esto me lo dijo un muchacho que saca fotos, que participaba en el comité editorial de una revista muy conocida, y me lo decía cuando vino a sacar fotos de la obra. Decía, el criterio editorial es lo que dé mejor foto. Ese es el criterio editorial. Ahora, bueno, pero esto también tiene que ver con cómo Es un desastre. tiene que ver con cómo se financian y se sostienen los medios. ¿Entendés? Porque los medios de difusión de la arquitectura los financian los propios publicados hoy, con los sponsors que vos vas trayendo. Eso va afectando a que muera la crítica. Yo tengo sumas de cuando mi viejo estudiaba, las sumas de los años 70, donde salía una obra y salía publicada una crítica de la obra. O sea, eso sería hoy, pero... Sí, aparte Hecha por otra persona. Hecha por otro, hoy sería como... Pero eso es costo, hoy fíjate que la mayoría te dice, costo, te claro. dice o que la memoria de los autores, o Es sea, gratis, en una claro. publicación, Sí, hay como básicamente. una gran pereza, digamos, y no se investiga, y todas las obras están mostradas de forma elogiosa acá, en Suiza o en Taiwán, y por ahí son un desastre. Las obras no te muestran el contexto, están mostradas de forma descontextualizada, entonces no hay forma de hacer una crítica del lector tampoco. Todo muy liviano, muy light. Entonces esto genera que hasta la arquitectura a nivel nacional también decaiga, a nivel regional. ¿Y por qué decís que Fíjate no hay más también. críticos? ¿Qué pasó con el crítico? ¿Qué le pasó? Están desapareciendo. O sea, Pero vos fíjate la imagen, en qué ¿Se sentido. aburguesó? ¿Qué fue? ¿Se hizo amigo de los, de Porque los si vos arquitectos? estás Hay dominado por periodistas, la cultura pero de la no- imagen, la ¿a imagen. quién le interesa? Hoy se llama reportaje fotográfico. ¿Y cuál es la ¿quiénes diferencia son entre las crítico y estrellas? periodista? ¿Cuál es la el diferencia? crítico hace la crítica, el periodista muestra cosas. Ok. Puede haber ya vamos a hablar con nombre y apellido si querés, pero bueno, ¿cuántos críticos hay en Argentina? Con lo dedo de la mano, a ver si me podés decir Sí, 5. no sé. Ese es el tema. No, hoy la arquitectura la muestra una fotógrafa. Sí, Guillermo. Pero Hierro ya declaró Sí. que no quiere ser más crítico. Que no o se sea, cuenta. o sea, Se bajó. Guillermo se Claro, bajó. entonces, Ya tengo tope. claro, hay críticos y súper respetables, pero digamos que cada vez hay menos. Entonces, los críticos son los que empujan a grupos de arquitectos. Fíjate en el mundo, en Latinoamérica sobre todo, que hay muchos grupos regionales que están impulsados, reunidos por un crítico que los muestra, los promueve. Y bueno, está faltando ese motor acá que reúna, que promueva, que impulse. Se nota eso. Vos fíjate que cuando vas a una bienal como la de Quito, ves toda la movida que hay latinoamericana, aquello de Paraguay, Ecuador Colombia, Brasil, México. En Argentina está faltando un poco eso. O Chile. Y es un poco endogámico, ¿no? Los Sí, arquitectos como que argentinos está estamos más como, picante la cosa. estamos encerrados Sí. en Argentina, ¿no? Ajá. Bueno, pasamos al siguiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Chao. Bueno, mire.